para las 8 de la mañana y a esta hora, minuto más, minuto menos, nosotros cada semana hablamos de inteligencia artificial. Digo nosotros por decir, porque el que habla de inteligencia artificial es Gonza Rodríguez, que está sentado acá. ¿Qué haces, Gonza? Hola, Chalf, buen día. ¿Todo en ¿Cómo orden? estás? Bien. ¿Querés que contemos un poco la cocina de cómo llegamos a lo que vamos a plantear hoy? Sí, te iba a decir, porque en realidad yo no soy solo el que habla de inteligencia artificial. En la semana hablas bastante. En la semana hablamos bastante, hacemos una especie de catarsis, y yo le planteaba a Gonzalo, digo, che, podemos ver, qué podemos llegar a hacer con la inteligencia artificial a partir de lo que ocurrió el último domingo. Es decir, pensando en voz alta, ¿qué le podemos preguntar? ¿Qué podemos construir en base a los datos que la inteligencia artificial puede recopilar y a su vez puede como compendiar en algún tipo de análisis? Ahí Gonza me empezó a decir, mira, podemos hacer una serie de preguntas muy concretas a partir de los objetivos que busquemos, del tipo de producto que necesitamos, y explorar, en este caso, bueno, qué es lo que cada empresa, firma, no sé cuál es la palabra para utilizar, pero cada inteligencia artificial, no hay una sola, nos va a arrojar para ver qué hay. Errores, alucinaciones, me mencionabas vos, exageraciones, pifies literales y sesgos también. Así que me parece, bueno, pobre Gonza, porque se puso a laburar ayer todo el día pronteando cosas a ver qué nos daba, y nos dio un montón de material. Bueno, a partir del fenómeno de las elecciones del pasado 7 de septiembre, lo que hicimos en primer lugar fue elegir 3 plataformas: ChatGPT, Gemini, la de Google, y Cloud, la de Anthropic. Son por ahí las 3 plataformas. No la tengo tanto a esta, la de Anthropic. Anthropic es supuestamente la visión que tiene Anthropic es una plataforma muchísimo más ética, ¿no? Con datos más protegidos. Por eso, de hecho, la puse en esta triada. Y spoileo, porque curiosamente en la que vi como errores más detectables eran en esa. Sí, efectivamente. Entonces dije, bueno, vamos a analizar este fenómeno de las elecciones, y para eso teníamos que hacer primero un prompt que íbamos a copiar en las 3 plataformas. Unas instrucciones. El prompt constaba en que se coloque como un equipo multidisciplinario de análisis político, es decir, tenía que estar incorporado o tener la visión de un politólogo experto en la República Argentina, un periodista político, un estratega electoral con especial entendimiento en lo que es la correlación de fuerza de las provincias de Buenos Aires, de fuerza política, y un economista también especialista en Argentina. A ver, para que le quede claro también a los que nos están escuchando, no es que solamente uno hace una pregunta, onda, bueno, ¿cómo va a estar el clima hoy? O ¿en qué año ocurrió tal cosa? No es que la inteligencia artificial se puede usar solamente como un motor de búsqueda, sino que vos le das instrucciones para que opere, no solamente como un dispositivo que responde, sino que responde, pero como directamente lo haría, bueno, un hipotético profesional o alguien dedicado a un campo determinado, para también alguien específico, ¿no? Efectivamente, le das un rol primero, o sea, qué vas a hacer, en el sentido de qué personaje, entre comillas, vas a asumir. ¿Cuál es tu objetivo? En este caso le habíamos propuesto que haga un análisis de los resultados de las elecciones de las provincias de Buenos Aires, que tenga que ver con la identificación de ganadores y perdedores, que tenga que ver con el impacto político que habían tenido las elecciones, con el impacto económico, y que nos genere una serie de escenarios posibles en el corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, todas reconocieron a Kicillof como ganador, pero de una manera muy diferente. A ver. En el caso de ChatGPT, tiene datos más duros, hace referencia a la cantidad o a los porcentajes de votos: 47,2 para Kicillof, 33,88 para La Libertad Avanza, y agrega que Milei y La Libertad Avanza se encontrarían golpeados por escándalos y el desgaste territorial. Esas habrían sido las causas de por qué perdió el partido La Libertad Avanza las elecciones del pasado domingo. En el caso de Cloud, esta que supuestamente es más ética en cuanto al tratamiento de datos, habla ya no de porcentaje, sino de que Kicillof se consolida como líder autónomo y que deja de ser el candidato de Cristina. Hace una lectura más cualitativa, no tan cuantitativa. Exactamente. Hace una valoración, en realidad, de lo que fue el concepto de ganador que le habíamos pedido. Uno me habla de ganador en términos objetivos, el otro me habla de ganador en términos, si querés, más políticos, con la realidad que vive el espacio de Fuerza Patria. Gemini, la de Google, dice que Kicillof y los intendentes bonaerenses son en realidad los que salen fortalecidos. A diferencia de las otras 2 plataformas, incorpora el territorio en el sentido de que incorpora a los intendentes, sobre todo del conurbano, que jugaron muy fuerte en estas últimas elecciones. ¿Cuál es el impacto político? ChatGPT me dice: el peronismo gana músculo legislativo tanto en diputados como el Senado bonaerense, provincial.
El oficialismo nacional pierde capacidad de maniobra, es decir, que reconoce un impacto que supera la territorialidad de la provincia de Buenos Aires, y Kicillof emerge como proyección nacional. Fíjate Bien. que en realidad ChatGPT, lo que Claude me decía en arranque, en el primer concepto que era ganador o perdedor, ya me lo está incorporando en una segunda visión que tiene que ver con el impacto político de las elecciones. Claude dice, se reconfigura el tablero, Cristina debe aceptar que Kicillof ya no depende de ella, Kicillof se convierte en el principal opositor, y agrega, algo que no agregaba que no agregaba ChatGPT, perdón, que el PRO queda marginado, ¿no? En esta discusión, en esta visión de algunos analistas políticos que dicen, no, acá el verdadero ganador de la elección es Macri, no, Macri perdió, etcétera. Bueno, acá dice, el PRO queda absolutamente marginado. Y Gemini dice, rechazo explícito a la política de la motosierra de Milei, es decir, que justifica su pérdida en el ajuste económico que está haciendo el gobierno de la Libertad Avanza, se reafirma un modelo de Estado provincial presente, fragmentación de la centro-derecha y realineamiento del sistema de partidos, ese bipartidismo histórico que teníamos en la República Argentina. Era mucho más analítico. En ese mucho sentido. más analítico. Desde el punto de vista del impacto económico, ChatGPT habla concretamente de los porcentajes en que cayó el Merval, en que se depreció el peso, en que cayeron los bonos y en lo que subió el dólar. Vuelve a tomar ese rol más objetivo, si querés. Desde el punto de vista económico, Clau habla de presiones cambiarias, de suba del riesgo país. Acá me llamó la atención porque Clau analizaba incluso, este es un trabajo, digamos, que empezamos a hacer el lunes a la mañana, antes de que abran los mercados, lo terminamos de hacer ayer a la noche, pero ya preveía una subida del riesgo país superior a los 1.100 puntos. O sea, tenía una visión de lo que iba a pasar que era muy concreta. Gemini habla de un lunes negro y una semana negra, que Wall Street esperaba otros resultados, y cataloga que va a haber un colapso de confianza en términos económicos y financieros. Desde el punto de vista de la política social, ChatGPT nos dice que hay riesgo de protestas, de escalada social, hay oposición con el poder legislativo y que esto va a tensar la gobernabilidad. En el caso de Cloud habla de peligro de enfrentamientos entre nación-provincia, más allá de el reconocimiento de la derrota por parte del espacio de la Libertad Avanza. Y alerta que Kicillof podría llegar a sobreinterpretar su victoria y generar una tensión interna en Fuerza Patria. Interesante, mirá que es la segunda o tercera vez que en distintos incisos pone el foco nuevamente en la interna, ¿no? Exactamente. En el caso de Gemini, por último, habla de una crisis de gobernabilidad muy marcada, con un ejecutivo debilitado, con más oposición, con mandato fresco, y destaca que hay una desconexión entre el relato oficial y la vida cotidiana, en este caso, de los bonaerenses. Entonces, estos, digamos, son los 4 conceptos que de alguna manera le pedimos a ChatGPT. ¿Ves diferencias desde el punto de vista argumentativo? ¿No? ChatGPT tiene un estilo mucho más estructurado, Cloud tiene un estilo mucho más periodístico, narrativo, Gemini parece ser que tiene una visión mucho más dramática de la cuestión. La interpretación política, también vemos que hay algunas diferencias. ChatGPT hace foco en la pérdida de Milei y el fortalecimiento del peronismo y la posibilidad de bloqueo legislativo futuro. Cloud se centra más en el liderazgo autónomo de Kicillof, esto que destacabas vos. Uh-huh. Y bueno, y hay un tema que se vincula con los escenarios futuros. El segundo prompt que le hice, asumiendo que también continúe con esa visión de consultor político argentino, de economista, etcétera, es que me dé 3 resultados posibles de cómo va a estar la economía y el empleo con visión a diciembre de este año, teniendo en cuenta el resultado del domingo pasado y sumado de que el 26 del 10 tenemos las elecciones legislativas a nivel nacional. El primero nos habló de una continuidad con ruido, que creo que es un poco lo que vos estabas hablando en la apertura del programa, ¿no? El siga, tocando algunas cuestiones que son más estéticas que concretas. Parecería ser que no habría fusibles. Habla de que puede haber un pequeño incremento en la inflación prevista del 30 al 40%, que la economía crecería alrededor de un 3%, motivado por el agro y fundamentalmente por vaca muerta, y la pobreza se ubicaría en el ámbito del 33%, diciembre del 2025 es lo que estamos hablando. Es decir, concluyen que había un ruido constante, con acuerdos parciales en el Congreso, con algunas protestas sectoriales, pero nada se rompe, pero tampoco es que hay un boom, hay una estabilidad media incómoda. El segundo escenario que planteaba era un viraje negociado, una visión optimista.
el gobierno abre la cancha después de octubre, logra un pacto mínimo con la oposición, un paquete fiscal más realista, reglas para energías, cierta apertura al crédito, con el buen clima del agro y las exportaciones de vaca muerta. De esta manera la inflación se ubicaría concretamente en el 30% y la pobreza también. Es un escenario que la política lograría un respiro y la economía se vería acelerada. Y después, el último escenario, tal vez es el más estresado, un choque con una mini crisis. Nos habla de que el tercer camino es el de más tensión. Si el gobierno sale debilitado en octubre y decide doblar la apuesta sin margen político, se puede trabar absolutamente todo en el Congreso. En este caso, la inflación podría escalar al 50%, la pobreza ubicarse en el 40% y el salario real que no se recupera. Le digo, ¿cuál es el más probable en definitiva? Porque me está planteando 3 escenarios que no dicen mucho. Contesta concretamente, de estos 3 escenarios futuros, el más probable hoy es el primero, es decir, la continuidad con ruido. ¿Por qué? Le digo, fundamentalo. Porque la inercia, la desinflación, el empuje del agro y la energía sostienen la economía, pero el golpe político en la provincia de Buenos Aires anticipa un Congreso trabado y con un humor social muy, pero muy frágil. Todo esto que acaban de escuchar ustedes, parece que estás hablando con el oráculo de Delfos, ¿no? Y le haces preguntas tipo la bola de cristal. En realidad es una de las posibilidades que hoy da la inteligencia artificial. Lo más interesante me parece, Gonza, es que veamos los matices de cómo te puede responder ABC al mismo tiempo. No es concluyente, sino que es algo que es una herramienta que a partir de la cual vos tomás la decisión final. Lo que sí, claramente tiene una capacidad de análisis bien instruida que vemos que es cada vez más profunda. Nos queda pendiente una cuestión, pero la semana que viene lo vamos a retomar, que es lo de la investigación profunda, que es una instrucción, por lo que me contabas vos anoche, mucho más compleja, que al incorporar esta idea de lo profundo puede tardar media hora en hacerte una tesis doctoral que te deja tecleando, ¿no? Por la profundidad que alcanza y por el lugar en el que nos ubica a nosotros como analistas en pantuflas. Interesantísimo, Gonza, realmente gracias por lo que te pusiste a laburar ayer, porque de fanático yo te hice un par de preguntas y al final le metiste unas cuantas horas. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a ver cuál se cumple después, aparte de esto. Dale, seguimos.